Ahora vamos a revisar el presente simple, pero con los otros verbos, y el pasado siempre con los otros verbos, que es la otra clasificación que hay. Entonces, para presente simple con otros verbos diferentes a verbo to be, tenemos, la gramática es el sujeto, luego va el verbo con la terminación S, ES o IES, cuando nosotros tenemos tercera persona como sujeto. O sea, she, he o it. Entonces, cuando es she, he o it, el verbo en afirmativa termina en alguna de esas tres formas y el complemento. ¿Listo? Si es negativa, está el sujeto, aparece el primer auxiliar, que será do o das, de acuerdo al sujeto, das para la tercera persona, do para el resto. Luego estará la negación, luego estará el verbo principal, y luego el complemento. ¿Listo? Y para la pregunta, primero es el auxiliar, luego va el sujeto, luego va el verbo principal, y por último el complemento con el signo de interrogación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si la oración es ellos trabajan los sábados. Ellos trabajan los sábados. O ella. Hacer con los dos sujetos, una tercera persona y una del resto. Entonces acá la afirmativa quedaría ellos trabajan los sábados. La negativa será ellos. Ahora recuerden que cuando es una oración inicia con mayúscula. Ellos no trabajan los sábados. Y la pregunta será, ¿trabajan ellos los sábados? Para la negativa y la pregunta, el verbo queda en infinitivo. ¿Listo? Para la negativa y la pregunta, el verbo queda en infinitivo. Como acá el sujeto es they, el verbo también se escribe en infinitivo porque es, no es tercera persona. ¿Listo? Ahora, si la oración es con tercera persona, como por ejemplo ella, ¿sí? Entonces lo que va a cambiar de esta oración será que acá el sujeto no será ellos, sino ella. El verbo terminará en S, acá en la negativa, el sujeto será she, el auxiliar ya no será do, sino das, ya está. Y acá el auxiliar es that y el sujeto es she. De resto la oración queda igual. ¿Listo? Entonces, ella trabaja los sábados, ella no trabaja los sábados, trabaja ella los sábados. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, para la terminación de los verbos con la tercera persona hay tres reglas. La primera es que si el verbo termina en X, SH, Y, O, S, X, Z, se le debe agregar es. La segunda es que si el verbo
termina en Y, debe quitar la Y y agregar IES. Y la última dice que el resto de verbos, o sea, los que no cumplan con la regla 1 ni la 2, simplemente se les agrega S. Entonces, por ejemplo, el verbo trabajar no termina en ninguna de estas letras, por lo tanto no cumple la regla 1. No termina en Y, por lo tanto no tiene la regla 2. Entonces simplemente se le agrega S. Ahora, hay una aclaración. Esta regla, si termina en Y, también tiene una segunda condición. Debe terminar en Y y anterior a la Y debe haber otra letra consonante. Por ejemplo, el verbo cry, ¿sí? Este verbo termina en Y y antes hay una letra. Entonces se le quita la Y, se le agrega IES. ¿Listo? No funciona para verbos como por ejemplo play. No funciona porque antes de la Y hay una vocal. ¿Listo? Bueno, el verbo play iría en la tercera regla. ¿Listo? Simplemente se le agregaría una S. ¿Por qué? Porque aunque termina en Y, antes hay una vocal. Eso sería para presente simple. Ahora, para pasado simple, con otros verbos, entonces la afirmativa será el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. La negativa será el sujeto, el auxiliar did, la negación, el verbo en infinitivo y el complemento. Y para la pregunta, inicia con el auxiliar did, luego va el sujeto, luego va el verbo principal y luego va el complemento con el signo de interrogación al final. A diferencia que del presente simple, el auxiliar did funciona para todos los sujetos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ellos trabajaban los sábados, en pasado. O ella trabajó los sábados. Ellos trabajaron los sábados. O ella trabajó los sábados. ¿Listo? En pasado. Entonces, afirmativo quedará. They, recuerden que inicia con mayúscula. El pasado del verbo trabajar, que será work, porque es un verbo regular. Negativa será ellos no trabajaron, entonces el infinitivo. Y la pregunta será, ¿trabajaron ellos los sábados? Entonces, el auxiliar funciona en la misma posición del presente, pero es el mismo para todos. Entonces, acá sería, para la tercera persona simplemente quedaría, cambiamos el sujeto, el verbo para tercera persona es el mismo, en negativa cambiamos el sujeto, el auxiliar para tercera persona es el mismo, y acá cambiamos el sujeto. Entonces, en la parte del pasado simple con otros verbos, lo único que tenemos que saber
Y practicar es el pasado de todos los verbos, que es lo difícil de aprenderlo, ¿no? ¿Cuál es el pasado de todos los verbos? Recuerden que hay verbos que son regulares, o sea, que son los verbos que terminan, los que es el pasado, como por ejemplo work, esto es un verbo regular, sigue esta regla, por eso se llama regular, porque termina en ed, y los verbos los verbos irregulares que tienen una forma completamente distinta, como por ejemplo find. Find es el verbo encontrar, su pasado es found. Entonces, como se pueden dar cuenta, es completamente distinto a su verbo en infinitivo. Entonces, esto es importante que lo practiquemos, que lo sepamos. Ya vimos en el primer video tanto presente como pasado siempre con verbo to be, y esto es pasado y presente siempre con otros verbos. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima clase. Gracias a todos por ver el video y practicar.